Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos cada día para sumergirnos en las Escrituras y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno palabras de amor, palabras de sabiduría, palabras que nos edifican y que nos ayudan a crecer. Mi nombre es Carlos Muñoz y como representante de la Iglesia IRE saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de este medio y bueno, los invito a que escuchen este audio hasta el final, a que compartan con otras personas, a que le den me gusta, a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, para seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Nuestro objetivo desde aquí, desde este canal, es que muchas personas conozcan de la palabra de Dios, que muchas personas escuchen el mensaje de salvación y tengan una vida con Cristo. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro anhelo, el de cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha mandado. Bueno, y vamos a continuar en este día con, con nuestro estudio del libro del Evangelio de Mateo. Estamos comenzando, ya iniciamos la introducción y vimos en el capítulo anterior cómo aparece un personaje que es Juan el Bautista con una práctica bien especial, con la práctica del bautismo. Decíamos en el capítulo anterior, en la primera parte del capítulo 3, cómo Juan trajo una acción conocida por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, que era la migbe, el hecho de sumergirse en agua como simbolismo o como un requisito que Dios tenía para ser limpiados, para ser purificados. Juan le da una connotación especial, porque Juan habla del arrepentimiento. El mensaje que Juan presenta es: arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados, confíen en sus pecados, dejen atrás su vida pasada, tengan un arrepentimiento verdadero. Y como símbolo de ese arrepentimiento, pues entonces la persona se sumergía en el agua y se levantaba del agua como representación de una nueva vida. Eso representa el bautismo. Eso representa el bautismo para arrepentimiento. Ahora, el hecho de bautizarse no daba la salvación. La salvación como tal o el beneficio lo da la actitud de arrepentirse. La ceremonia, digámoslo así, de bautizarse era un simbolismo, era una representación o más bien una manifestación de lo que la persona estaba viviendo en su vida espiritual. Entonces, ese es el simbolismo del bautismo. Pero Juan terminaba diciendo que pues él bautiza para arrepentimiento, dice en el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego. Estaba anunciando la venida del Señor, estaba anunciando que detrás de él muy pronto vendría aquel Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. Y Juan sentía que él estaba cerca. Y en efecto, eso pasó. De un momento a otro, Jesús se presenta donde estaba Juan y vamos a mirar lo que pasó en la segunda parte de nuestro pasaje, a partir del versículo 13. Vamos al capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, entonces estamos viendo en este pasaje, en este capítulo 3, cómo se presenta el tema del bautismo y la ceremonia que está haciendo Juan en el Jordán para traer el evangelio y para llevar el mensaje de arrepentimiento
a la vida de muchas personas. El mensaje que estaba dando Juan era arrepiéntanse. Era el Espíritu Santo hablando a la vida de muchas personas a través de Juan para hacerlos conscientes del pecado. Y entonces en ese momento aparece Jesús en escena. Y dice el versículo 13, que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Recordemos que Jesús habitaba en Galilea. Él era un ciudadano de Galilea, del norte de Israel. Ubicándonos en el mapa, nos damos cuenta de que el terreno a nivel geográfico de Israel pues se dividía en dos partes. El norte, la parte norte de Israel es la parte montañosa, la parte fértil, la parte verde de Israel, que es donde está la Galilea, allá donde está el lago de Genesaret o el mar de Galilea, allá donde está los altos del Golán, allá donde está la parte más, una parte bonita de Israel. Pero la parte sur de Israel es desierto. La parte sur es desierto. Cuando la Biblia nos habla del Jordán, el Jordán normalmente está en el valle, está en partes bajas. Entonces, cuando la Biblia nos habla de ir al Jordán, pues implica descender, implica un descenso. Y sobre todo, en la parte donde Jesús fue, yo quiero aclarar esto para que sepamos, es una parte que está cerca de Jerusalén, ya en ruta casi llegando al Mar Muerto. Y el Mar Muerto pues es uno de los puntos más bajos de la tierra, es el punto más bajo de la tierra. O sea, está por debajo del nivel del mar y está en pleno desierto. Esto no fue ahí, este lugar donde sucedió. Esto no fue cerquita del mar de Galilea, ¿no? Esto está como a 2 semanas de camino a pie, más o menos. Entonces Jesús dice que vino de Galilea a Juan al Jordán. O sea, él descendió. Y ese descenso nos habla mucho a nivel espiritual de la actitud que Jesús tenía en este tiempo y en este ministerio. Dice que Jesús vino a Juan al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado por él. Dice que Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Por qué Juan le pregunta esto? Vamos a preguntar, yo no sé si usted, amado discípulo del Señor, amado hijo de Dios, se habrá preguntado al leer este pasaje. A lo mejor usted lo ha leído muchas veces. Y aquí cuando uno lee la Biblia, uno debe hacerse preguntas y surgen interrogantes. Y la pregunta que yo me hago aquí, que a lo mejor usted se la habrá hecho y no se habrá dado cuenta o no lo sé, es si el bautismo de Juan era para arrepentimiento de los pecados, porque la gente tenía pecado, ¿por qué Jesús vino a bautizarse? Esa es la gran pregunta. Si sabemos que Jesús no tenía pecado, si sabemos que Jesús era una persona santa, era el Hijo de Dios, que él no tenía pecado, que él estaba sin mancha. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, aquí entonces nos dice en el Nuevo Testamento este versículo que es muy contundente. Jesucristo no conocía pecado. Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesucristo, el Señor Jesucristo, vino a bautizarse? Vino a bautizarse al río Jordán. Obviamente, Juan sabiendo esto, Juan que sabía que él era el Mesías, le dice a él, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y mire lo que Jesús le responde. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En la versión de la traducción del lenguaje actual dice lo siguiente, dice, Jesús le respondió, hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Y Juan estuvo de acuerdo. Mire, ¿por qué Jesús vino a esta ceremonia? Es muy importante entenderlo para poder seguir adelante. O sea,
Primero, la primera parte hablamos de la importancia del arrepentimiento y de la importancia del bautismo. Pero aquí en este caso, en el bautismo del Señor Jesucristo, Él no se bautizó porque tuviera muchos pecados y porque estuviera arrepentido. Él no tenía pecado. Pero en este caso es el cumplimiento de un acto profético. Y les voy a explicar qué es lo que pasa. Mire, cuando Dios instituyó el tabernáculo de reunión, a través de Moisés, también se instituyó el sacerdocio. Y el sacerdocio por la línea arónica. Es decir, Dios escogió a Aarón y a Moisés. Aarón sobre todo lo escogió para ser el sacerdote. ¿Y qué debía hacer el sacerdote? ¿O qué debía hacer el sacerdote para desempeñar o para comenzar a desempeñar su oficio sacerdotal? Bueno, Dios le mandó a Moisés a que se hiciera una ceremonia especial para instituir a Aarón como sacerdote. Y vamos a mirar lo que dice en Éxodo 40, en el verso 12, cuando Moisés consagra el tabernáculo, que ya hicieron el tabernáculo, ya hicieron todas sus piezas, ya hicieron esta obra tan bonita, tan especial, tan majestuosa. Entonces ahora lo que seguía era la consagración del sumo sacerdote. Y miremos lo que dice Éxodo 40, versículo 12. Y dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Dice el versículo 16, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Miremos que cuando Moisés consagra a Aarón y a sus hijos, pero vamos a hablar específicamente de Aarón, del sumo sacerdote, lo lava con agua y luego le pone las vestiduras sacerdotales y Aarón queda consagrado para ser el sumo sacerdote. ¿Qué sucede en Mateo 3? En Mateo 3, el Señor viene a ser bautizado, a hacer ese lavado ceremonial profético, porque recordemos que el sumo sacerdote es una representación, es una imagen del Mesías sacerdote, del Mesías sacerdotal. Vamos a entender aquí una cosa. El Mesías tiene muchas caras, digámoslo así. Hay una función, vamos a llamarlo funciones mejor. Hay una función de rey, pero también hay una función de sacerdote. Acuérdese que uno de los tipos del Mesías en el Antiguo Testamento era Melquisedec, este hombre que se le apareció sin más ni más a Abraham de la nada, o sea, un hombre que apareció que no nos dice más datos acerca de él, ni quién es, ni dónde, ni cuándo. Es una imagen del Mesías. Y dice que sacerdote era, que Melquisedec era sacerdote y rey de Salem. Y sin dudarlo, Abraham le dio a este hombre los diezmos de todo. ¿Por qué Abraham le dio los diezmos de todo? Porque vio en él algo especial, algo fuera de lo común. Más adelante se nos aclara que el Señor Jesucristo era sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, miremos que este Melquisedec que se aparece en el Antiguo Testamento es un tipo del Señor Jesucristo, porque era sacerdote y era rey. Entonces miremos que el Señor Jesucristo tenía esas dos funciones: rey de reyes, pero también era el sumo sacerdote. Y para ser sumo sacerdote debía cumplir con el requisito que tenían los sumos sacerdotes, y es ser
lavado con agua, pasado por agua. Y esto era lo que estaba haciendo el Señor. Dice, por eso el Señor le dice en el versículo 15 a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Miremos que esto es importante entenderlo. El acto profético que el Señor viene, que el Señor estaba desarrollando. ¿Por qué? Porque estaba a punto de iniciar su ministerio sacerdotal, porque Él es el sumo sacerdote. Ahora, otro aspecto que tenemos que tocar y entender aquí en este tema del bautismo del Señor Jesucristo es que el Señor, aunque no tenía pecado, vino a bautizarse para que para identificarse con los hombres, para identificarse con los hombres, no no para tener el pecado en sí en su vida, no, el Señor no tenía pecado, pero vino también a bautizarse para tener una identificación con los hombres. Miremos que esto es importante. El Señor estaba a punto de iniciar su ministerio. Y este es el inicio del ministerio del Señor. Miremos lo que dice el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, a partir de este momento, dice que vino una unción, o sea, el Señor le puso encima esa vestidura blanca. Recordemos que al sacerdote, después de lavado con agua, al sumo sacerdote se le vestía con las vestiduras sacerdotales. Y era una vestidura especial. Era una vestidura de una tela especial, de una tela santa. Eran las vestiduras santas. Y también el sumo sacerdote, cuando iba a hacer sus ceremonias, cuando iba a celebrar el día de la expiación, cuando iba a hacer sus ceremonias, él debía lavarse con agua limpia. Él debía lavarse con agua y vestirse sus vestiduras sacerdotales. Siempre lo debía hacer. Entonces aquí nos encontramos a Jesús como el Señor lo lava, el Señor lo pasa por el agua, pero luego vienen las vestiduras. ¿Y cuáles son esas vestiduras? Dice que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y vino la confirmación, la palabra de Dios, la palabra de parte de Dios. El Señor recibió esa palabra. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar esto ya cerrando este capítulo 3? Mire, cuando nosotros tenemos un arrepentimiento verdadero, cuando nosotros tenemos y consagramos nuestra vida al Señor, cuando decidimos dejar de lado el mal caminar, la vida de pecado, y nos arrepentimos y cambiamos de vida, que ese cambio de vida es simbolizado por el bautismo, entonces los cielos serán abiertos y escucharemos la voz de Dios. Aquí esto es bien especial. En el caso del Señor Jesucristo, escuchó la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Más adelante, estas palabras se repiten cuando el Señor está en el monte con Pedro, con Juan, cuando la transfiguración. Ahora, estas palabras que se escucharon aquí son unas palabras proféticas dadas a través de Isaías. En Isaías 42:1 dice lo siguiente: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Parte de lo que Dios dijo aquí cuando el Señor Jesucristo sube del agua es lo que dice aquí en Isaías 42:1. O sea que, una vez más, Dios aquí confirma que Él es el Mesías, que Él es el Mesías, que Él es el Mesías aprobado por Dios, que Él es el Mesías escogido de Dios, que Él es el que va a venir a restaurar, a traer paz, a traer
salvación a todas las naciones. Mira, aquí tenemos un testimonio que nos deja Mateo por escrito. Nos lo ha dejado. Y una y otra vez Mateo se va a dedicar a la tarea de demostrarnos y de comprobar que Él es el Mesías. Ahora recordemos algo aquí antes de que terminemos este tiempo devocional. Este Evangelio de Mateo era un mensaje a los judíos. Era un mensaje al pueblo judío. ¿Al pueblo judío para qué? Para convencerlo de que Jesús era el Mesías. Por eso, capítulo tras capítulo, una y otra vez, Él está diciendo, esto es para que se cumpla lo dicho por el profeta. O sea, Mateo se tomó el trabajo, se tomó el tiempo de ir poniendo el cumplimiento de cada profecía. Y usted y yo no lo vamos a encontrar en la medida que vamos leyendo y que vamos desarrollando la lectura, que las profecías se van cumpliendo en el Señor. Y aquí Dios levanta su voz y dice, este es mi Hijo amado, este es en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia. Ahora, usted y yo vamos a entender ahora esto. Él es el Mesías. Él es el escogido de Dios, que viene para traer paz, para traer gozo, para traer consuelo, para traer restauración a la vida de cada una, de cada persona sobre la faz de la tierra. Una vez más, estas palabras de Isaías 42 dice que Él traerá justicia a las naciones. Él es el escogido. Él es el que traerá sanidad. Él es el que traerá vida. Él es el que traerá gozo, el que traerá consuelo. Eso era lo que estaba diciendo aquí el Señor. O sea, en este tema del bautismo del Señor Jesucristo es como la unción sacerdotal, la activación del Señor, el pistoletazo de salida para el ministerio que el Señor tenía por delante. Recordemos que Él era rey, pero también era sacerdote, y Él es el sumo sacerdote, que viene a hacer la expiación definitiva para que usted y yo seamos libres. Entonces, conclusión de este mensaje del capítulo 3, que lo terminamos el día de hoy. El mensaje es muy claro, un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Un llamado a confiar en el ungido, a confiar en el Mesías, a confiar en aquel que no conoció pecado y que viene a salvarnos, a romper las cadenas que han esclavizado nuestras vidas durante tanto tiempo, que viene a traer sanidad, a traer vida a nuestros corazones. Yo le invito a que usted hoy considere y medite en este tema. Aprenda a confiar en el Señor. Descargue, ponga su vida en las manos del Señor a partir de este momento. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de venir delante de ti, de adorarte, de rendirte nuestros corazones, de rendirte todo nuestro ser. Padre Santo, gracias porque podemos confiar en tu amor, porque podemos confiar en tu misericordia, porque podemos confiar en tu bondad, porque podemos confiar en tu fidelidad, mi Señor. Padre, en este día te damos gracias porque has enviado, Señor, a tu Hijo, al Señor Jesucristo, a morir en la cruz para salvarnos de los pecados, para salvarnos, Señor, de esas consecuencias que tenía el pecado en nuestras vidas. Gracias porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Gracias porque tenemos un sumo sacerdote que entró al santuario y hizo expiación a sí mismo para liberarnos, para sanarnos, para renovarnos. Gracias, Padre, por permitirnos entender la magnitud de la obra tan grande que hizo el Señor en la cruz del Calvario por nosotros. Ayúdanos cada día a confiar. Ayúdanos cada día
a confiar en el Hijo que tú amas, en el Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a confiar que Él, solamente Él, puede salvarnos, liberarnos, renovarnos, restaurarnos, levantarnos, sacarnos de esa vana manera de vivir, de esa vida de pecado. Hoy, Señor, reconocemos que hemos pecado, reconocemos que hemos fallado. Y también, Señor, nos arrepentimos y te pedimos, Padre, que hagas tu obra preciosa y perfecta en nuestras vidas a partir de ahora, Señor. Ayúdanos a vivir de una manera santa, de una manera limpia. Ayúdanos a vivir, Señor, obedeciendo tus mandamientos, obedeciendo tus mandatos, todo lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos a vivir agradándote a ti, pero sobre todo, ayúdanos, Padre, a vivir confiando en tu amor, confiando en tu misericordia, confiando en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Padre Santo, yo te alabo y te bendigo, Señor, en este día. Gracias por regalarnos este día y por regalarnos este mensaje. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.